Estamos en la cancha también transmitiendo a través de Facebook Live. Desde siempre. Juan Carlos Bolaños está opinando. Si ahí se nutría el tema balneario construcción San Carlos, de edificio al cuando costado lo tenían sur los de Murillo, las instalaciones de la ciudad deportiva Balneario San Carlos. se nutría el lago del balneario también. Y construyen este edificio para alquilárselo a los tribunales de justicia de San Carlos. Eso es corrupción. No puede ser posible, habiendo tantísima tierra y siendo el cantón más grande de este país territorialmente, habiendo tanto otro terreno, ¿por qué carajos, casi se me zafa la palabra, por qué carajos tienen que construir sobre una naciente? Porque son tan miserables lo que construyen. Yo quiero ver los permisos, quiénes son los responsables del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Quiero ver una auditoría, como tiene que ser, de los mismos tribunales, y quién es el responsable de alquilar ese edificio a sabiendas que ahí está esa naciente. Ya la determinó el mismo MINAE. Hay denuncia puesta por un ciudadano, el profesor Carlos Chacón, que lo felicito. Nosotros lo denunciamos. Cuando estaban en construcción le dijimos, oiga la palabra, el diámetro de las alcantarillas que había ahí. Eso, señores de la Corte, si es así, mejor pongámosle candado a esa Corte. No les da vergüenza a ustedes. Ustedes tienen que ser respetuosos de la ley. Tan muertos de hambre están que necesitan alquilar un edificio en esas condiciones. Si nosotros tenemos plata para pagar esos 25 millones, pero alquílenlo como tiene que ser. Ahí está en el canal en YouTube de Flecha Digital TV, de Flecha TV Digital, más bien todo en minúscula, Flecha Digital TV, ahí están las tomas donde se ve el edificio inundado. ¿Cómo no se va a inundar? Si ahí está la naciente. Ponen en riesgo la seguridad legal de este país. Expedientes y toda esta situación, computadoras y todo eso, por alquilar un terreno que no cumple, un edificio que no cumple los requisitos, que no fue respetuoso de esta situación. Ahora digo yo, ¿qué van a hacer con esa naciente? La van a entubar para China. Pedirle a la Corte que de inmediato paralice esa negociación, que devuelvan ese contrato. Si algo no cumple los requisitos, se devuelve, así está establecido. Pedirle al Ministerio de Salud, ustedes que son tan enérgicos cuando les conviene, ganen el salario también, si no vamos a tener que acusar penalmente a los funcionarios, no solamente de la Corte, los responsables de ese alquiler, sino también a las otras instituciones que no cumplen, al mismo MINAE. Los tienen así de grandes cuando van a desalojar a una familia campesina con hijos especiales allá a Tiricia. Gente que fue afectada con el huracán en Upale, que el gobierno no ayudó, y entonces allá van y le dicen tienen que desocupar y están dañando el ambiente y arrancar la casa y arrancar las agriculturas. Estoy como Juan José Vázquez, ¿verdad? Casi gritando, pero es que no está encanfinado con esto. Ahí sí los tienen, ahí sí van. Ante una familia que viene agradecida con Dios porque sobrevivió lo del huracán, viene arruinada totalmente, perdieron absolutamente todo, y que el pueblo de Tiricias y algunos vecinos les ayudan, les regalan la madera, los ubican dentro de milla fronteriza, es cierto, dentro de milla fronteriza, y el MINAE llega y les roba la madera, robada. La madera que fue dada por vecinos, comprada por vecinos para que construyeran la casa, el piso se lo roban, se roban el resto de madera para cerrar, se roban un bilbiquí, se roban 9 kilos de clavos, se roban el puñal de cocina de la señora, le hacen acta de decomiso de la macana, de la pala, de algunos otros, lo dejan sin cómo comer, sin cómo trabajar. Y robados, lo que ya le mencioné y se lo dije al presidente de la República también ahí. Y entonces me dicen que no sé qué, que no sé cuánto, que es que está en millas. Le digo, oye, vamos a sacar vamos a sacar a las piñeras que están dentro de la milla, vamos a sacar a Ticozú, vamos a sacar a los grandes. Ah, no, es que entonces la ley, ¿para quién es? Para el chiquitillo, para el muerto de hambre, nada más, para que se lo está llevando el carajo. No, la ley es igual para todos. Le digo aquí a la Corte, me le voy a poner atrás de eso.
Ver cómo hacen ese edificio. No vamos a permitir que se siga pagando esos 25 millones. No cumple los requisitos, se devuelven contratos y todo eso. Jorge Chavarría, usted fiscal general de la República, ponga orden, no sea flojo, no sea pendejo, no sea cobarde. Estamos hartos, cansados de estos chorizos, hartos, cansados de que se siga dando y hartos de que el pueblo siga pagando. Esto está muy difícil para mantener un poco de haraganes como ustedes. Bueno, Juan Carlos Bolaños era el que opinaba sobre este tema de un edificio que se está construyendo. Para los oyentes, este edificio... Ya lo construyeron. Este edificio... Ya lo recibieron. Bueno, este edificio está ubicado al costado sur de la ciudad deportiva, para los jóvenes, para los más viejos, al costado sur del balneario San Carlos. Sobre este edificio también, por lo menos en el Consejo Municipal, se conoció una denuncia por el tema de parqueo, que la ley establece un mínimo de parqueo por metro construido. Esto se trasladó para que se haga la investigación y yo creo que hay que dar cuentas. Yo he venido insistiendo la semana anterior en el informe de correspondencia se nos presentaba solicitud para eliminar zona de jardín, creo que le llama, en algunas construcciones. Y a mí me parece, yo lo indicaba en el Consejo Municipal, que debe tomarse en serio esta situación, porque si la ley establece que las construcciones deben dejar un antejardín, ¿cómo es posible que de repente comience, y a ese día venían como 3 solicitudes para eliminar el antejardín? Y así hemos visto cómo en parqueos, y aquí lo digo yo, Pizza Hut tiene una venta de helados en un parqueo, y la construye. ¿Y quién da los permisos? ¿Quién da las patentes? La municipalidad. Esto pues no pasa, algunos de ellos por el consejo, y es una situación que debemos corregir, porque igual esto, repito, no conozco el caso profundamente del parqueo. Cuando Juan Carlos menciona el tema de la naciente, pues sí, todos sabemos que ahí había una naciente, por lo menos uno la ubicaba ahí, los que somos más viejos, la naciente, y cómo se construye ese edificio, y es un edificio de ¿cuántas plantas? Son 2 o 3 plantas. Es un edificio pasado por agua, eso sí sé. Entonces, y que recientemente ya fue inundado. ¿Dónde están los permisos de Setena? Si tiene permisos de Setena. Bueno, ahora le tocará, creo, a las autoridades, porque ya hay una denuncia, determinar la legalidad de este edificio, y que lamentablemente yo creo que todos estos detalles deben corregirse si queremos que una ciudad y que un cantón se siga desarrollando de forma ordenada. Creo que todos debemos de ser vigilantes, todos debemos de actuar y todos debemos pedir cuentas, que es lo que yo un día le planteaba cuando se hacen denuncias, porque hay veces hacemos las denuncias, y a mí me ha pasado antes que estaba afuera, ahora que uno viene y hace una pregunta y ahí se queda. Repito, es un tema bastante no cuestionado, un tema delicado, sobre todo cuando son las autoridades judiciales las que participan. Tengo a alguien en la línea. Buenas tardes. Félix, ¿cómo está el Zaino? Porque aquí está un poquito fresca la tarde-noche ya. Bueno, para los que nos siguen en Facebook Live, saludarlos, todo a los que ya se unieron a través de de Facebook. Buenas, mi amigo. Placer saludarlo. Bueno, aquí a la par de don Orlando Quesada y Bustamante.
falta su presencia aquí, venga. Venga, venga. Venga, venga, siéntese. Saludos. No, muchas gracias, don Félix Díaz. Y en esto yo creo que uno cree en el desarrollo. Yo soy uno que he venido promulgando de que tenemos que hacer que respaldar toda iniciativa privada que se desarrolle, pero siempre y cuando se haga conforme a la ley. Yo para nada, y ahora que me ha tocado estar desde una posición de poder, en el sentido de que como Consejo Municipal tenemos que decidir, creo que el bastón de Oscar Arias, dice Diego Corrales, no, ese es el bastón de don Orlando Quesada y dista mucho del de Oscar Arias. Les decía que uno lo que busca es que haya una armonía y que la legalidad se mantenga en todos los procesos. ¿Cómo facilitar? Bueno, que el gobierno local debe facilitar en simplificar la tramitología, en hacer lo que llaman simplificación de trámites, de que un inversionista no tenga que venir aquí y durar 2 o 3 meses para poder obtener permisos, sino que sea en el mejor tiempo, pero también que las cosas se hagan legalmente. Lo que ha pasado aquí y a uno le duele es cuando las cosas se hacen no de la mejor forma. Pero bueno, nosotros estábamos asociando esto y el tema también de la milla fronteriza. Dichosamente hoy se suspendió la demolición de las cabinas allá en el puesto Delta, porque algunos señalan que bueno, que se construyó todo esto de forma ilegal, y es cierto. No puede construirse de forma legal en terrenos que todavía se conservan a nombre del Estado, pero que el Estado ha abandonado por siempre. Y el caso que ocupa, en el caso de milla fronteriza, el Estado ha abandonado esas tierras y la gente la ha ocupado. No es de 10 años, hay gente que tiene 50, algunos dicen que ahí habían visto nacer a su familia. Lo que debe el Estado es regular, sí, que las cosas se den bien, pero no ir a bajar las construcciones más humildes. Porque en el caso de estas cabinas que hoy estaban para demolerse, son el único lugar para la gente que llega a ese lugar, a ese puesto, para sea abastecerse o para las mismas autoridades tener un lugar donde estar ahí. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto puede generar violencia, porque las que siguen es una casa de habitación y un corral, me dicen. Andrés Hernández, buenas noches. Vaya tomando asiento porque ustedes acompáñenos un rato acá. Lo que sigue son propiedades humildes que están para demolición y que son resoluciones judiciales que las autoridades deben acatar. Pero ¿qué pasa cuando la justicia se está metiendo muy duro aquí? Cuando la justicia se aplica a los más pequeños y la gente ve que tal vez no llega a los más grandes. Cuando se va y se apea una rancheja ya en la línea fronteriza, porque es milla fronteriza, porque es propiedad del Estado, pero que el Estado a veces no logra, y yo lo decía al inicio de este programa, van y aplican la ley contra una construcción ilegal. Una casa de habitación. Una casa de habitación. Y son duros, la ley es dura contra esa ilegalidad. Pero se apartan de la realidad, la justicia costarricense, del problema real que vive esa frontera, que es el problema del narcotráfico,
Oye, es ilegal construir una casita ahí en la línea fronteriza, pero para la ley se ciega cuando pasan toneladas de cocaína por esa zona. Cuando aquí se ha denunciado, y yo he sido testigo de la presencia, o se ha pedido la investigación de plantaciones de marihuana en la frontera. Y cuando algunos vecinos han denunciado, y más bien han dicho que han sido víctimas de acoso por parte de algunos otros, diciéndole: mire, usted tiene familia, mejor quédese callado. Y a eso no llega la justicia. Cuando la presencia, cuando la presencia maneja el tema, sospechosa en horas de la noche de embarcaciones pequeñas que suben. Un día me decía un amigo ahí que por la finca del hogar de ancianos, en horas de la noche sube una embarcación muy frecuentemente, y en horas de la noche, que no es ningún vecino que venía a pescar. ¿Y qué hacen las autoridades? Ante eso el sistema judicial se ciega, pero sí tiene una lupa para detectar una construcción ilegal que se hizo en la milla fronteriza. Por eso yo digo, no es que uno esté a favor de la ilegalidad. Uno lo que dice es, si la justicia es tan amplia como para actuar, invertir recursos en la detección de una construcción ilegal en la frontera, debería también tener la lupa para detectar el problema del narcotráfico, para detectar el problema de trata de blancas que se denuncia en la zona fronteriza y que no ha sido atendida con celeridad, cuando se denuncia el tráfico ilegal de productos, el tráfico de ganado de Nicaragua hacia Costa Rica. Y bueno, aquí me dicen, sí, me da por favor. Aquí está Bernal Murillo, que es de la familia de los Murillos, fundadores del balneario San Carlos, los que administraron y dieron vida al balneario San Carlos cuando tenía ahí donde está la pista de la vergüenza. Era un lago lindísimo, donde los domingos podíamos ir a disfrutar. Bernal, siéntese un tirito. Bernal, no, nada más 5 minutos, porque se decía que ahora donde se construyó un edificio ahí, de ahí estaba una naciente que era la que alimentaba el balneario San Carlos, que usted, su papá, construyó ahí. Buenas noches y bienvenido a la cancha, porque es la primera vez que lo inauguramos. Gracias, Ramón. Amigos que están aquí presentes, no han llegado todos, porque siempre que vengo está pero repleto. Sí, ahí van llegando, como la veas. Me da un gusto, Ramón. Sí, Ramón, ahí había una naciente muy linda, algo precioso. Con eso fue que papá más bien tuvo la idea de hacer el balneario, no para llenar la piscina, no. Era una naciente que la podía utilizar para eso, pero la idea de él básicamente era para llenar el lago. El agua entraba y obviamente tenía su salida. Esa agua no estaba estacionada ahí, obviamente, la del lago, sino con esa naciente que era en lotes de donde el Tim González. Ajá. Ahí era un ojo de agua, pero aquello era impresionante, la cantidad de agua que salía ahí, y pues obviamente fue mermando con el tiempo, y es posible que a estas alturas tal vez ya no sea la misma cantidad de agua, pero ahí está. Era una naciente que ahí está y ahí seguirá, y quién sabe hasta cuándo va a seguir ahí, porque el rumbo y el ojo de esa naciente es ahí. Yo me acuerdo, nosotros íbamos a bañarnos, antes de esa naciente había otra agua que también salía antes, otra naciente también, pero más arriba. Nosotros nos bañábamos ahí, y después la que estaba abajo era la que papá obviamente entubó en una alcantarilla grande, cruzaba todo el balneario por donde está la piscina. Ahí va un alcantarillado que va a donde estaba lo que era el bar pequeño, y ahí se ve una toma de aguas, que unas de esas iban al lago y otras iban a la quebrada. Ahí está todavía. Berna, lo que denunciaba Juan Carlos es que donde se construyó ahora un edificio, que por ese sector es donde estaba la naciente. Más o menos, ¿dónde está la naciente? Ignoraba eso, pues le digo yo a Juan Carlos que una construcción de esas
quién dio esos permisos de antemano sabiendo que ahí habían nacientes, porque eso tenía que saberlo. Quien dio permisos de construcción, ahí tenía que haber hecho un estudio de suelo para ver si ahí se podía construir o no. Y no sé si eso lo hicieron, estudio de suelo para construir, porque todo eso era ahí su amposo, ahí era su amposo. Y primero esa agua tenía que ver cómo se conservaba ahí, los metros que están, yo no conozco eso, pero supongo que no lo respetaron, tal vez en alguna medida. Bueno, ese edificio se construyó al puro frente donde ustedes tenían la boletería, digamos. Para los que somos viejos, cuando entraba uno al balneario hay una boletería, entonces al puro frente de la boletería está ese edificio de 3 plantas, o no sé cuántas plantas tiene, pero sí es un edificio grande. Yo es que no me ubico exactamente dónde estaba la naciente, pero sí está muy cerca de ahí. Pues esa naciente, no, es permanente. Esa naciente podía estar ahí a unos de ese edificio que yo ignoraba, Ramón, pero si usted me dice en base a dónde está la boletería, más o menos me ubico, pero esa naciente puede estar ahí a unos 50, 100 metros líneas de radio. De radio, esa naciente, exactamente. Bueno, hablábamos con Bernal Murillo. Bernal, muchas gracias por venir a acompañarnos e inaugurarse aquí en la cancha, ¿verdad? Muchas gracias a usted, Ramón. Saludos, que no sea la primera, Ramón. Claro, aquí está la media. Ahí en esa silla queda un número que es dedicado a Bernal Murillo, así es que lo digo. No, tiene derecho a escogerlo. Derecho a escogerlo del 1 al 100. No, que Bernal Murillo, para los oyentes, es hijo de don Héctor Murillo, que fue el fundador, que Dios goce, que fue el fundador del balneario San Carlos. Para los que tenemos ya algunos años, era el lugar como VIP era un lugar de los más bonitos que tenía Ciudad Quesada, para ir a pasarla bien, con una vista al lago. Había una avioneta vieja que instalaron ahí y quedaba al lago, y que después habían unos botecitos para los que querían darse una vuelta dentro del lago. En fin, era un lugar privilegiado, lugares privilegiados. El lago estaba precisamente donde está hoy la pista de la vergüenza, o llamada pista atlética. Y yo digo pista de la vergüenza porque esa pista es la vergüenza de todos los sancarleños. Es la pista que se construyó con 500 millones, que se ha construido dos veces. Bueno, es que el balneario, esa ciudad deportiva también la han comprado 2 veces. Es que, y con recursos del Estado las 2 veces. Y entonces, Bernal Murillo lo que daba era fe de que ahí hay una naciente y que cómo se hacen ese tipo de construcciones. En todo caso, ya le queda a las autoridades para que, si están haciendo la investigación, dice Juan Carlos, ya hay una denuncia para que se haga la investigación que corresponde. Dice Donald Alexander Solís que Bernal Murillo era el mejor patinador de San Carlos en los 80. Eso hace rato, Donald, qué viejo que está usted. Bueno, la cancha ya calentó. Aquí está Jonathan Winston, está Álvaro Mejías, está Andrés Hernández, está don Orlando Quesada, Juan Carlos, está también nuestro buen amigo Luis Marín, y bueno, están ustedes. Carlos Solís, vean, ya tienen la cara feliz, pero ahí hay 3 dosis de hombre grande en ese estómago. Porque es que Carlos viene, es que humor que trae, y entonces nosotros lo vacilamos. Bueno, continuamos con esta cancha. Yo no sé, Jonathan, ¿quiere opinar? Buenas noches. Vamos a saludar allá a la distancia a Michael Guzmán, el locutor estrella de los 88.3 Radio Pital, la mejor emisora de la zona norte, y la que cubre por ahora el programa La Cancha, acá en donde se come rico y sabroso, en la soda Cristal, ¿verdad? Hay una de las cosas que quisiera comentar, y me lo comentaban unos trabajadores de las piñeras de Pital, que hay muchos de los que trabajan ahí sin seguro,
hay un tal señor, un terrateniente que tiene varias piñeras y que recoge a los micas en la frontera, los pone a trabajar, después dice que migración llega, se asoman, le dan la vuelta y se van, y llega el Ministerio de Trabajo, le dan la vuelta y se van, y cuando llega a migración simplemente los meten a una montañita y los esconden. A esa gente las tienen